Saludamos a través de la vía del Zoom a Dante Preiser, abogado especialista en temas de corrupción e integrante de Impunidad Cero. Dante, ¿cómo está? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Belén. Muy bien, gracias. Gracias por acompañarnos en esta ocasión para hablar de esta propuesta que han denominado desde esta organización Impunidad Cero, mecanismos de delatores de corrupción en México. Dante, sin duda alguna, bueno, lamentablemente México se ha caracterizado y tristemente a nivel internacional por tener uno de los índices más altos de corrupción, y es lo que hemos tratado, y digo hemos, desde los diferentes ámbitos de la sociedad, por combatir este mal. Cuéntenos primero, desde Impunidad Cero, ¿cuál es el estudio? ¿Dónde nos ubicamos actualmente en medio de este mal, Dante? Pues mira, bien, muy bien. Como tú señalas, Belén, efectivamente en nuestro país todos sabemos uno de los problemas estructurales más grandes que tenemos es justamente el tema de la corrupción. Más allá de colores, de partidos, de gobiernos a nivel federal, estatal y municipal, todos sabemos y todos los índices señalan que la corrupción es uno de los peores males de nuestro país. Y es por eso que Impunidad Cero, su directora Catalina Cune, nos pidió a Gastón Hinojosa y a tu servidor, que somos investigadores y especializados en estas temáticas, que hiciéramos más allá de un diagnóstico, porque este tema ya está sumamente diagnosticado, ya hay muchas organizaciones que se han dedicado a lo largo de décadas a diagnosticar este tema en nuestro país. Más allá de un diagnóstico, nos pidió que hiciéramos una propuesta concreta de un mecanismo que en realidad funcionara. Como tú sabes, nuestro país cuenta ya con un sistema nacional de corrupción. En su momento se crearon órganos internos de control en los 90, después el Sistema Nacional Anticorrupción, pero lo cierto es que todos estos mecanismos e instituciones que se van creando no terminan por funcionar y por generar resultados. Y es por eso que hicimos esta propuesta, este estudio, retomando un mecanismo que ha sido sumamente efectivo, particularmente en el derecho anglosajón y específicamente en Estados Unidos, que es el mecanismo que se denomina quitam. Es un latinazgo, no quiero repetirlo ni confundir a tu público con ese tema técnico, pero básicamente de lo que se trata es poner los incentivos del lado correcto. Es decir, que las personas íntegras que existen dentro del gobierno, dentro de las empresas donde se cometen actos de corrupción en licitaciones con gobierno, etcétera, esas personas íntegras hoy por hoy no cuentan con un mecanismo que los proteja, que los defienda y que haga que su denuncia, que el hecho de tener el valor de ir a denunciar ante una autoridad un acto de corrupción, en lugar de ser un riesgo en su persona, en su trabajo, en su carrera e incluso en este país en su vida, en lugar de ser ese camino, sea un camino en el que la autoridad lo reconozca como delator, lo deje guiar el proceso, le permita dar sus pruebas concretas de corrupción y al final, que ese es el objetivo de este mecanismo, le dé una recompensa. Muchas personas nos dicen, oye, pero es que el Estado, ¿cómo le va a dar una recompensa a un delator? Si no, ese siempre es el gran pretexto. Sin embargo, lo que nosotros les decimos es, este mecanismo funciona en Estados Unidos y desde el 86, que fue cuando se reformó para funcionar como actualmente funciona, ha recuperado más de 70,000 millones de dólares de recursos que habían sido defraudados al gobierno estadounidense. Imagínense todo el potencial que tenemos en nuestro país de poner el incentivo en el lugar correcto y lograr denuncias que efectivamente se persigan por las autoridades y que si la autoridad no quiere participar, le permita al delator seguir con la denuncia ante los tribunales. Es un poco ese el modelo que explicamos esta semana en esa presentación del estudio, Belén. Claro, Dante, ¿podríamos poner un ejemplo ficticio para saber un poco cómo operaría en la práctica? Por supuesto, mira, todos sabemos que donde mayor nivel de corrupción hay son en los mecanismos o en los momentos donde hay licitaciones en el país. Y qué bueno que me gusta concreto. Lo que pasa actualmente es que las personas que trabajan en las direcciones administrativas de todas las dependencias federal, estatal y municipal, normalmente lo que pasa es que ven pasar los documentos, ven pasar las instrucciones, el jefe les pide que hagan esto, que hagan lo otro, que reciban este proveedor, etc. Actualmente lo que sucede es que si esa persona que trabaja ahí y es íntegra, le gusta lo que ve y no le gusta que se desvíen los recursos, va y denuncia, lo que sucede es, hoy por hoy, tiene dos caminos: ir a denunciar anónimamente, y si lo hacen anónimamente, eso y nada es lo mismo, porque al final se cierra la investigación y no pasa nada, y si lo hace poniendo su nombre y su apellido, recibe represalias. ¿Por qué? Porque no hay ningún incentivo. Este mecanismo que estamos proponiendo lo que busca es que el denunciante, en lugar de ir la autoridad directamente al investigador, es decir, ante el Ministerio Público o los órganos internos de control, acude ante un abogado que lo represente jurídicamente
Y esa representación lo que va a permitir es que la denuncia pueda ser anónima, si así lo quiere el delator, o que en caso de que no sea anónima, siempre esté protegido por un abogado o por un grupo de especialistas, que identifiquen las pruebas que tiene este delator, acuden ante un tribunal, no ante la autoridad investigadora, y ese tribunal va a ser el encargado de arbitrar desde la independencia y desde la imparcialidad todo el proceso. El tribunal se lo va a mandar a la autoridad investigadora y le va a decir: tengo un denunciante aquí que no te puedo decir su nombre, que tiene estas pruebas. ¿Quieres investigar o no quieres investigar? La autoridad dice: tengo estas pruebas, me parecen que están bien, investigo. En ese momento, el delator con sus asesores jurídicos camina junto con la autoridad para que lo una resolución. Cuando en esa resolución se logra tener una recuperación de activos, y solo cuando se logra esa recuperación, un porcentaje de esa recuperación es para el delator como premio por su valor, por su capacidad, por tener la integridad de denunciarlo, y todo lo demás que se recupera es para el Estado. Y con eso se garantiza además que no le cueste este mecanismo al Estado. Es una forma en la que el Estado tiene muchos vigilantes todo el tiempo y lograr que el incentivo esté del lado correcto y que los corruptos tengan miedo de que alguien más los denuncie y los delate. Claro. Ese es el ejemplo. Este abogado que ustedes proponen acompañe al delator, ¿sería contratado por el mismo delator? ¿Se lo proporcionaría a alguna instancia? ¿Cómo sería este mecanismo y quién cubriría a final de cuentas los honorarios de estos abogados? Qué bueno que me haces esa pregunta, Belén, porque nos las han hecho mucho. Como funciona en Estados Unidos, y por eso es tan exitosa esta figura, es que los abogados justamente buscan a delatores, porque al ganar el delator, gana el Estado, gana el delator y gana el abogado. Es decir, el delator no le cuesta contratar al abogado. Le lleva pruebas, el abogado analiza las pruebas, y viendo el mérito jurídico de una investigación eficaz, todos van a terminar ganando en ese mecanismo. Claro. Ahora, Dante, este mecanismo ustedes lo presentaron, lo propusieron, y ¿cuál es el paso siguiente? ¿Lo han presentado ya ante la autoridad? Estamos justo en una etapa de transición de gobierno federal. ¿Cuál es, digamos, un poco el camino que sigue a esta iniciativa? Pues justo, Belén, lo que nos pidió Catalina Cunha de Impunidad Cero fue que no solo se quedara en la explicación del mecanismo, sino que este estudio que invitamos que lo busquen en impunidadcero.org, lo que tiene al final en su anexo 3 es ya un articulado específico de reforma tanto constitucional como legal en materia administrativa y penal para introducir estos dos mecanismos en estas dos materias en la Constitución y en las leyes. Y también se puede replicar a nivel estatal, en Jalisco, en cualquier estado. Esta iniciativa se presentó, ya se envió a personas de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, y está enfocada principalmente al nuevo gobierno. No sé si tú sepas, pero en el plan de anticorrupción de la doctora Claudia Sheinbaum, en el punto 5 que habla del modelo nacional para investigar los delitos de corrupción, el senador Javier Corral propuso un programa de protección y beneficios a denunciantes. Es decir, es una promesa de campaña. Esta propuesta que hace Impunidad se alinea a esa propuesta de campaña y esperamos que sirva como referencia en el próximo Congreso a nivel federal, los estados que lo quieran retomar, para que pueda implementarse un mecanismo de esta naturaleza. Bueno, al final de cuentas, nos parece sin duda alguna una buena iniciativa, como dices, ya incluso probada en otros países, y lo importante es sumar mecanismos, todos los que hagan falta, precisamente para combatir la corrupción. Sabemos que este es un mal que se tiene que combatir desde su origen, desde la familia, desde la educación que damos a los niños, ¿no? Para que sean hombres y mujeres rectos, derechos en el futuro, que eviten a toda costa la corrupción. Pero mientras eso sucede, mientras erradicamos este mal de la sociedad, pues ahora sí que cualquier mecanismo que se pueda sumar, al final de cuentas me parece que siempre será bienvenido, Dante. Así es, justamente lo que busca esto es abonar, no cambiar el sistema con el que ya contamos, incluir un nuevo mecanismo, insisto, que ha demostrado su funcionamiento, para poner a los delatores no como los enemigos del Estado, sino como los héroes del Estado, los que en verdad se atreven y son valientes y denuncian este tema poniendo los incentivos del lado correcto. Claro, que además al pues suponerse vigilados al interior de estas dependencias, de estas instancias, pues seguramente
tendrán mucho más cuidado de incurrir en este delito. En fin, Dante, te agradecemos muchísimo que nos compartas esta información. ¿Nos puedes repetir, por favor, dónde puede nuestro auditorio encontrar más información? Claro, en la página de la organización Impunidad Cero, que es www.impunidadcero.org, ahí van a encontrar ese estudio y muchos otros estudios que analizan la impunidad y el combate a la corrupción en nuestro país. Muchas gracias por la oportunidad, Belén. A ti, Dante, gracias y muy buenas noches. Buenas noches.